Bueno, pues buenas tardes otra vez. Bienvenidos y bienvenidos todos y todas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Y gracias por acudir a esta convocatoria de la Asociación de Amigos de la Biblioteca y a esta cita con Arturo Pardos Batiste, duque de Gastronia, seudónimo con el que se le conoce en el mundo de la gastronomía. Arturo Pardos Batiste ya nos visitó en el año 2019 y en aquella ocasión disertó sobre arquitectura y gastrónica, un concepto que ha introducido Antonio Llán. Hoy lo hará sobre la antropología gastral y la filopectofagia o afición a comer cocido. Perdónenme, pero es que es difícil. Arturo Pardos lleva muchos años relacionando la arquitectura con la gastronomía y profundizando para la conferencia que nos trae hoy sobre la cultura del cocido hasta llegar a definir el cocidor o cocido de oro. Él fue quien introdujo la figura del pectólogo, un neologismo suyo, que formado a partir del griego pectos y de logos, tratado, entendido el pectólogo como aquella persona experta que mediante la pectostasía, juicio del cocido, mira, huele, prueba, juzga el cocido y condenándolo o absorbiéndolo. Según el autor del libro En busca del cocido de oro, que es otro de los libros que nos trae esta cita, no se puede ser sensible, inteligente y culto si no se practica y disfruta de la pectofagia. Yo creo que todos aquí practicamos la pectofagia. Arturo Pardos Batiste también es profesor emérito de análisis de formas arquitectónicas y maestro de generaciones y generaciones de arquitectos. También fue colaborador de La Codorniz, escritor, pintor, ilustrador, poeta, dinamizador sociocultural y divulgador con centenares de conferencias impartidas sobre los más variopintos temas, y también participó en numerosos programas de televisión. Su relación con el mundo de la gastronomía empezó con la Gastroteca de Estefan y Arturo, que abrió en un local madrileño, en el que, según comenta el propio autor, en el que los SIC, personas sensibles, inteligentes y cultas, se juntaban para disfrutar de buenas tertulias, de su cocina y de sus buenos vinos. En 2002 se clausuró la Gastroteca y se fueron a vivir al Cabón, en Toledo. Y ahí se empezó a dedicar a la escritura, la pintura y las conferencias y la divulgación científica, en este caso de la gastronomía. Arturo Pardos, como escritor, ha publicado 6 libros: Crítica de la gastronomía pura, en la que introduce su concepto de gastrónica; El ocaso de las sartenes, En busca del cocido de oro; El poema negro, un libro de poesía; Cómo quiero que me sirvan el vino; y Dios no fuma, una obra de ensayo. En esta última etapa en la que pasaron a vivir al Cabón, descubrió, según sus propias palabras, las entrevistas que he estado chequeando para preparar esta presentación, descubrió, gracias a Loren y a Capi, lo que él llama la verdadera trascendencia del cocido. Tomó conciencia en ese momento de una sociedad totalmente articulada en torno a este plato, y de ahí surgió la primigenia idea del cocidor o el cocido de oro, el cocido perfecto con 216 garbanzos. Creo que es una propuesta suculenta la que nos ofrece Arturo, y para ahondar sobre su figura, su obra, contamos con Antonio Llán, que va a hacer la presentación. Gracias. Gracias, Mariló, pero... Perdón. Sí. Voy a reducirlo a una anécdota. Yo presenté una vez en una conferencia a Fernando Delgado, y iba a dar una conferencia en Toledo precisamente, y me busqué internet y vi una conferencia que había dado en Bilbao, estaba enterita y verdadera, y utilicé todos los datos que había en esa conferencia. Y dice Fernando Delgado: me has chafado la conferencia, has dicho tú todo lo que yo iba a decir. Así que le digo yo a Mariló: me has chafado la presentación. No, hombre, no, porque estoy segura que tú tienes muchas cosas más que aportar. Estos son solo datos. Vale, son datos. Era por distender también un poquito. Sí. Yo creo que lo que ha dicho de Arturo es importante. Es importante porque ha hecho una trayectoria vital, pero realmente la gastronomía es una parte circunstancial en su vida, porque realmente él es un filósofo, es una persona que reflexiona y digamos que hace antropología de lo gastrónico y del cocido y de la manera de comerlo y de la manera que tienen los humanos de alimentarse y de este tipo de historias, ¿no? O sea que lo importante es él. Es cierto que cuando funda la Gastroteca en Chueca, que algunos las conoceréis, Tonet, estuviste tú en la Gastroteca, bueno, pues allí daban de comer, pero lo importante más que dar de comer era
el sistema de relación que allí se establecía entre la gente que iba, porque el local no era tan grande. La gastroteca sí que tuvo, digamos, gastronómicamente hablando, pues digamos que era una especie de un elemento rompedor. No es que fuera Ferradria y ese tipo de cocina sofisticada, pero sí era imaginativa, ¿no? Porque las raíces de ella eran francesas, porque Stéphane, que es su mujer, que es la que estaba al cargo del asunto gastronómico, pues como dije antes, su padre regentaba un importante restaurante en París. Dicho eso, de lo que nos va a hablar Arturo es de lo que le dé la gana, porque yo no sé de lo que nos va a hablar. Creo que el cocido de oro es una especie de circunstancia para después elevarse a otras cosas, porque él nos podrá citar desde la poética de Aristóteles a cualquier filósofo moderno de la actualidad. Yo estoy de acuerdo con él y con Unamuno, que venía a decir Unamuno que uno de los problemas de España era que se comían muchos garbanzos. Entonces, creo que la desmitificación del cocido que hace Arturo antropológicamente, pues de alguna manera es también un poco unamuniana. Y sin más, pues casi le dejo a él la palabra y las fotografías, porque nos proyectará un buen puñado de imágenes. Y muchas gracias a los amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que apuntaos todos los que queráis, no tenemos cuotas, como no tenemos cuotas ni subvenciones a los conferenciantes, no los pagamos, pues son muy amigos y hacen estas cosas pues gratis et amore, ¿no? Así que apuntaos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, apuntaos a la asociación y de vez en cuando tendremos encuentros así de estos que no se tienen todos los días, y eso es lo mejor que creo que puedo decir del conferenciante y la conferencia que vamos a escuchar. Es que es algo que nos va a sorprender. Y si todo lo que nos sorprende nos hará reflexionar. Y todo aquello que nos haga reflexionar, pues nos hará tener un buen criterio para andar por el mundo un poquito mejor. Así que muchas gracias. Pues una cosa más. Me ha dicho en el coche que lleva 40 años sin beber agua, así que lo voy a retirar. Lleva 40 años sin beber agua porque la primera vez que se presentó en casa de sus suegros, en el restaurante que regentaba el padre de su mujer, pues le sirvieron champán. Y aquel día empezó a creer en Dios. Así que de entonces acá lo único que bebe es champán y buen vino. Dice que eso le mantiene sano. Así que le retiro el agua para que no salga ni en las fotos. Aristóteles. Prometí pronunciar esa palabra como primera palabra en esa charla y lo apunté en Facebook. Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles, en este libro, El arte poética, que recomiendo fehacientemente a todo el mundo practicar sus nobles páginas, en arte poética aparece por primera vez en la historia una palabra que me conmovió, que me sacudió: anagnórisis. Anagnórisis, también dicho agnosis, anagnórisis es aquella especie de revelación súbita que hace que alguien tome conciencia también de súbito de su verdadera personalidad. Es decir, aquellas personas que de repente pues descubren algo que ignoraban, ese fenómeno es anagnorético, es anagnórisis. Aristóteles, en el arte poética, que es un libro esencial para muchos mecanismos del pensamiento, con este punto anagnorético me permitió arrancar y descubrir la relación que tenemos todos nosotros con el cocido. Es lo que vamos a tratar. Vamos a tratar de eso. Déjame si me voy un poquito. Aquí ya está, es que no, ya está. Recordamos un acto de anagnórisis conocidísimo, San Agustín, arzobispo luego de Hipona.
Era un chico realmente hijo de Santa Mónica, el hijo era un chico desviado, dedicado a los placeres. Y un día oye un mensaje, y oye esas dos palabras, tole, leje, toma, lee. Y entonces descubre a alguien que le recomienda leer algo, que es coger cualquier libro, por supuesto, del Nuevo Testamento, abrirlo y ponerle el dedo encima y leer aquello. Y cayó encima de la Epístola a los Romanos de San Pablo. Entonces San Agustín dejó toda su vida licenciosa y se dedicó, y el cocido de su madre, claro, y se dedicó a lo que estamos haciendo aquí ahora, a pensar. San Agustín es un gran padre de la Iglesia y un grandísimo pensador. Solamente como anécdota, él cuenta que su madre, ¿cómo se aficionó su madre a la bebida? Santa Mónica. Yo la quería nombrar patrona de las sumilleras dipsómanas, pero no me han dejado, porque Santa Mónica, dice San Agustín en sus confesiones, que le mandaba a su papá a la bodega a coger vino de la tinaja. Y entonces poquito a poco se fue habituando a dar un sorbito. Y al final venía pedo a la mesa, pero como una niña, nadie pensaba, etc. Es decir, que esa mujer, Santa Mónica, también se arrepintió luego y fue santa. En fin, hay una especie de deambular, de anagnórisis, de saltos conceptuales que nos llevan al siguiente concepto que conocemos todos. En este cuadro de Caravaggio aparece San Pablo cayendo del caballo en Damasco. Eso es una anagnórisis. Yo quiero que ustedes que están aquí, bueno, voy a tutear porque ya conozco casi todos, que vosotros que estáis aquí padezcáis o gocéis de ese estado en algún momento. Algunos lo pasan muy mal, lo advierto, porque voy a hablar solamente de tres condiciones como pilares del pensamiento: la geometría, el arquetipo y el símbolo. Geometría, arquetipo y símbolo. Qué bonito. Gas. Vamos a cocinar con gas. Mientras que casi todas las personas que conocemos en nuestro ámbito familiar o colectivo, incluso, o más elevado, incluso en el político, o incluso llevado al infinito del mundo, manejan tres conceptos: son el gusto, la opinión y la tradición. El Gott, el Dios. ¿En qué momento vamos a cargarnos el Gott y vamos a trabajar con el gas? Vamos a trabajar con geometría, arquetipo y símbolo. El Gott es eso que dice jo. Primero hay que decir jo o es que son los dos elementos claves para apuntar a un discurso. Aquel que dice, es que el cocido de mi madre, jo, qué bueno es. Justo. Es el mejor del mundo, opinión. Y además lo hace como se hace en Castilla-La Mancha, como todos. Tradición. A ese individuo, que luego haremos su anagnórisis y descubrimos quién es, vamos a machacarlo y vamos a pasar al gran cocido de oro, que es aquel que se basa en la geometría, el arquetipo y el símbolo. O sea, la universalidad de la geometría como método de pensamiento recomendada por Platón, evidentemente, y luego está el arquetipo, que es aquel modelo superior al cual nos conduce el pensamiento activo, y luego está el símbolo, que es aquello que permite unir a unos con otros a distancias infinitas. Bien, de una vez dicho esto, ahora pasamos es que esto hasta que está corto, un momento. Esto está corto, a ver, ya está. Perdón. De Aristóteles pasamos, lógicamente, a Sófocles, el teatro. El teatro de Sófocles, perdón que manejo, es que no estoy practicando, no manejo muy bien este aparato, ya estoy ahora entrando en él. Sófocles, en el Edipo Rey, una tragedia fascinante, que recomiendo a todos, aparece cuando Edipo, que ha sido nombrado por matrimonio con Yocasta, rey de Tebas. Resulta que Edipo, sabemos todos que Yocasta es su madre, él no lo sabe, él ha matado a su padre en una bifurcación del camino, es la primera bronca en carretera que se conozca en la historia de tráfico. Y entonces el Layo, el padre, muere. Edipo va a ser el rey de Tebas porque ha contestado a la esfinge con aquello, el enigma, y ha contestado un enigma, y entonces esa esfinge le permite ya curar de la peste a Tebas. Y entonces con esto Edipo llega a ser, etcétera. Todos conocemos la historia. Edipo es el modelo de anagnórisis contado por Sófocles. ¿Por qué? Porque Edipo, que cree que es el rey casado con Yocasta y está buscando al asesino de su padre, del rey Layo, resulta que él es el asesino, pero no lo sabe. Y entonces va a ser informado de esto a través de un vidente ciego llamado Tiresias. Tiresias le anuncia
que hay un testigo de aquella, un viejecito, un esclavo viejecito de aquel tiempo que acompañaba a Layo, y él es el que sabe quién mató. Eso lo quiere saber Edipo. Y cuando se entera que es él, de repente, de súbito, sabe quién es, se reconoce, es el agnóstico, y entonces se reconoce como aquel que alguno de vosotros va a pasar ahora, de pasar del cocido, de su pueblo, de su madre, de su casa, y de repente va a pasar al cocidor y va a ver el universo entero, más o menos. Ahí, hay que apoyar aquí. Aquí tenemos a Edipo con la esfinge, que le pregunta cuál es el animal que en la infancia anda con 4 patas, de mayor anda con 2 y ya de viejo anda con 3, el hombre, con el bastón, los 4 patas y andando. Entonces Edipo va a dar la clave a Dr. Freud, que todos conocemos por el psicoanálisis. Para mí, personalmente, entre paréntesis, voy a decir que Freud es uno de los mayores, no he leído, por supuesto, en francés y español, en alemán no sé, pero me parece uno de los mejores escritores que conozco. Es un prodigio de escritura. Ahora, el psicoanálisis, pues bueno, es un cuento chino muy divertido. Y, por ejemplo, en Argentina, pues da mucho dinero y hay gente que se dedica a eso. No tengo nada en contra, pero sí, como escritor es prodigioso. Y el libro Tótem y Tabú lo compré en el año 63 en Madrid, una tienda de viejo, yo no sabía nada de esto, había oído hablar de Freud, lo leí y me quedé completamente quebrado. Porque eso ya no había matado a mi padre. Freud decía que el héroe es aquel que mata al padre. Y mi padre iba a casa, me miraba, me daba de comer y yo, joder, no le he matado todavía. Luego se ha muerto solo, pero bueno, en principio me he quedado con la duda. Entonces, Tótem y Tabú explica cómo la horda, aquella atávica horda misteriosa de hijos, todos sometidos a la férula de ese padre agresivo, soez, brutal, se come todo, se folla todo, ese hombre lo matan. ¿Y qué hacen con él? Primero lo matan, lo capan, luego hacen trocitos y lo hacen de 2 versiones. La tercera escabeche no está contada. Una o asada o otra hervida. Y ahí nace la gran difusión de la cocina de lo hervido y la cocina que ya retomará de lo asado, que retomará luego Lévi-Strauss. Es decir, esta imagen marca en Freud una sensación prodigiosa de que de repente existe una posibilidad de explicar algo del origen de las cosas. Y Freud, con Tótem y Tabú, ya lo ha escrito después de haber asistido a las clases de Charcot, que es el señor doctor neurólogo de la Universidad, del Hospital de la Salpêtrière en París, que Charcot está trabajando lo que se llama la histéresis en las mujeres. ¡Ay, la histéresis! ¡Ay, la histéresis! Eso nadie sabe qué pasa, ella la cura, de alguna forma o no, y Freud está entonces de alumno de Charcot, y le pregunta un día a Charcot, bueno, pero esto de la histéresis, ¿a qué es debido? De aquí viene una de las claves que a mí me marcó mucho, tenía yo pues eso, por 20 y tantos años, me marcó mucho, que fue la respuesta de Charcot a Freud. Bueno, ¿y cómo estas mujeres se ponen así? La llamaban histéresis, ahora ya se podía llamar de otro modo, y ya con Irene Montero podía llamarlo lo que nos dé la gana. Pero en fin, en principio, estas mujeres padecían de histéresis. Charcot le contesta a Freud mirando así de un lado a otro, eso lo cuenta Freud, lo dice en francés, voy a decirlo en francés porque no cuesta, y es muy bonito. Cuando Freud le pregunta, bueno, ¿y esto por qué? Responde Charcot, c'est toujours la chose génitale. Toujours. Es siempre la cosa genital. Siempre. Y esto con Freud, que tiene 20 y algo de años, es médico, pero está haciendo sus prácticas ahí, se queda paralizado de estupor y se pregunta, una pregunta que yo me hice enseguida en mi vida. Dice, cuando se va a Charcot, dice, ¿y si lo sabe? ¿Por qué no lo dice? Entonces yo descubrí el cocido y por eso lo digo. Bueno, damos un saltito y nos vamos al doctor Alfred Kinsey, que hay una película por ahí que no vale nada, pero bueno. Kinsey en los años 50 se dedicó a estudiar el comportamiento masculino y el comportamiento femenino en la sexualidad en Estados Unidos. Y se dedicó a hacer encuestas. Bueno, el tema de Kinsey ya lo conocemos todos de oídas, pero hay una cosa curiosa de Kinsey, que no sé cuántos miles o millones de personas que entrevistó, que había cantidad de personas que apuntaban los datos, y las preguntas, todas, por lo menos estamos hablando del hombre, la primera era esta. Vamos a ver, la pregunta, vamos a ver, ¿usted qué postura emplea para hacer el amor? Y la respuesta del 80%, ¿saben ustedes o sabéis cuál era? Dicen, ¿es que hay más de una? Y eso marcó a Kinsey, le dejó completamente descolgado. Porque él tampoco lo sabía, ese es el problema. Entonces, de repente, hay más de una. Entonces, claro, de repente, si todo el mundo dice que cocido de mi madre es el mejor del mundo, si mi patria es la mejor del mundo,
si con el pan tumaca no hay nada. Por cierto, el pan tumaca, que todos sabemos que viene del siglo X. No había tomate. Es igual. Entonces, resulta que toda esta gente que está pendiente de estos, la lengua, la religión, la política, toda esta imagen del ser humano, no he dicho todavía el nombre, del ser humano que va obsesivamente pendiente y asegurado por el sistema del gusto, la opinión y la tradición, de repente, pues, Kinsey se va a quedar sorprendido y aparece de repente la abuela. Abuela, no tengo hambre, ponme solo una albóndiga, ¿vale? Esto lo entiende todo el mundo, ¿no? La abuela de la albóndiga de la abuela, la mejor del mundo también. Hay una frase fabulosa que todo el mundo conoce, donde esté la lenteja de la abuela, que se quite la demás. Fascinante. Entonces, hay una cosa curiosa, el cocido de madre es el mejor del mundo, y donde esté la lenteja de las abuelas, que se quiten las demás. La gente que estudia literatura puede apreciar un pequeño salto. La madre es única, las abuelas son dos. Pero claro, eso es un tema que no voy a tocar aquí porque sería muy extenso y muy complejo. Pero hay dos cocidos. El de la madre, pero el de la madre, ¿cuál es? ¿El que hace su madre o el que hace su suegra? Como anécdota rápida, es muy complejo de explicar aquí ahora y a lo mejor os despistáis. Yo voy a contar una cosa muy divertida. El año, no sé, 90 o un poquito antes, un programa en televisión de la 2, que lo hacía Romero, que era sobre la gastronomía española. Y nos invita a Alicia Ríos, a Pepe Esteban y a mí a hablar del cocido. Y de repente pues empieza a soltar todas esas cosas y Alicia Ríos, una mujer sabia de narices, viajaba por todo el mundo, daba conferencias, miles de cocina, en fin, y tenía un restaurante incluso en Madrid, de repente se queda bloqueada, le entra la anagnórisis en medio del programa, yo no lo sabía, luego se quedó colgada, y joder, Rafael Romero, el problema. Entonces, pasa lo siguiente, estoy contando lo del cocido, y ya de repente dice, me acabo de dar cuenta ahora por qué mi padre, los días que hacía mi madre el cocido de su madre, mi padre se iba de casa, no comía el cocido. Así toda la vida. O sea, cada semana el cocido era de la madre del padre, de la madre del marido, o de la madre de ella. Entonces, cuando ella hacía el cocido de la madre de ella, que parece ser que era alicantina, y le ponían nabos y cosas de estas, ¿no? En cambio el del padre ponía sangre machacada con testículos de buey, cosas de esas que hacen los padres extremeños, pues resulta que se encontraba con que en el cocido del padre, el tosangre, pues el suyo era todo dulce. Entonces, de repente ya no entendía aquello y de repente lo descubrió. Después de 40 años, porque su padre se iba al fútbol, se ponía malo, pero el domingo del cocido de la suegra, había cocido, comía. Y el día que fuese el cocido de la madre, de la suegra no, bueno, ya me he entendido, ¿no? O sea, el de su mamá sí. Entonces de repente descubrimos que hay dos cocidos. Y en cambio las lentejas no se discute, lo dejamos aparte porque eso es un tema que nos podía perder. Esto me interesa ver que este personaje, y aquí este chiste famoso, cuando recoges a tu hija de casa de los abuelos del pueblo después del verano. Entonces, esto lo saqué de internet, claro, esto lo ponen como un chiste, pero sin embargo no es un chiste. ¿Por qué nos reímos? Porque estamos en un fenómeno que ya Freud estudió, que es la catástrofe de la risa. O sea, el chiste es una catástrofe. Vamos por un camino, hay una bifurcación, nosotros creemos que estamos por aquí, la bifurcación nos lleva por allí y el salto ese nos hace reír para compensar. Eso lo estudió René Thom en la matemática de la geometría de las catástrofes en los años 70 y se llama catástrofe de percepción. O sea, eso nos reímos porque nos alivia. Pero, este magnífico cuadro de Norman Rockwell, el pintor americano hiperrealista, ¿veis? La familia comiendo el Thanksgiving Day, el pavo, qué bonito. Esta abuela, mirad este niño asqueroso aquí abajo, Este niño es el que jurará que el pavo de su abuela es el mejor del mundo. ¿Lo veis? Esa asquerosa mujer que va a ser madre enseguida. En cambio, este hombre está capado, pero no lo sabe. Y entonces, ¿cómo recorremos este camino hasta entender de quién hablamos? Este cuadro de Alba de Sotomayor es la abuela leyendo a sus nietos. Qué bonito este cuadro, magnífico. Veis el niño, primera comunión. Todo esto es precioso. Todo consideramos olvidado. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Y aparece, ese es el niño, ese dibujo es mío. Los dibujos son míos, prácticamente todos. Entonces ese dibujo es el personaje del que vamos a hablar ahora. El personaje es el hijo ese que está sentado en la mesa para comer el cocido. Y este individuo que yo lo dibujé así, aterrador, es el que tenemos enfrente cuando nos invitan a comer cocido en casa de alguien. Es este que te miras. Voy a emplear la palabra
por primera vez en esta sala ahora, mamotreto. Mamotreto es una voz española que ha desaparecido de todos los idiomas cultos, sorprendentemente. No existe francés, alemán, italiano, portugués, inglés. Es curioso. Y mamotreto es voz griega prácticamente del tiempo antes de Cristo, del principio. Es voz griega que significa mamé theptos, significa alimentado, criado por la abuela. Es decir, el niño o la niña criado por la abuela es un mamotreto. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos de las guerras en Atenas, Esparta, toda aquella gente pues, que iban a la guerra los hombres. Y lógicamente las mujeres tenían que cuidar del campo un poco y dar de comer. Y los niños recién nacidos pues se ocupaba la abuela. Estamos haciendo un tópico que luego tendrá su interés como punto de partida para otro pensamiento. Entonces, este niño, alimentado por la abuela le enseña a hablar, le enseña la religión del lugar, le enseña a amar su pueblo, a su familia. Y claro, primero le enseña la sopita que le da, luego ya el cocidito, y el niño al final se va a hacer un mamotreto. Entonces, yo no quiero atacar ahora, pero esto sí que es anecdótico. Si alguno de vosotros me dice que conoce a alguien que no sea mamotreto, ¡joder! Se acabó la conferencia. Es decir, estamos en un país de mamotretos, pero Francia también lo es, Alemania, Inglaterra, todo, China, bueno, digamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Pues los que no somos mamotretos, que somos muy poquitos, y lo sabemos, entonces tenemos la clave. Y por eso vemos cuál es el problema que se está planteando ahora con la inteligencia artificial. La mente del mamotreto ha salido del cerebro, de la cabeza, de la madre, de la mesa camilla, por razones que no viene al caso, y está flotando en la nube. O sea, el mamotreto habla de las lentejas de las abuelas y del cocido, y de la religión, y de Cataluña, y del País Vasco. Está hablando de entelequias canijas, de lugares que se han cerrado en sí mismos. ¿Qué ocurre? Que esa gente está convencida de que eso es verdad y son capaces de matar. Pero ya se ha acabado. Lo que quedamos libres, a ver si conseguimos salir de ahí. Pero toda la inteligencia que está en la nube, ahora la está trabajando o gestionando la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial provoca en las mamotretos, que todavía son contumaces, la persistencia de ese delirio, de modo a que no puedan pensar. Y ahí tenemos todo el gobierno, todas las cortes, cuando empiezan a hablar. Son todos mamotretos, sí, vamos, muy fácil de... Eso lo analizaremos otro momento, que no es el caso aquí, porque todavía no nos han pagado el gobierno para que hablemos mal de ellos. Aquí tenemos una imagen de un pintor que se llama Jiménez, como tú, pero ahora no me sale el nombre, segundo, es un pintor del siglo XX, XIX-XX español, y ese, aquí supone que tenemos un ejemplo de un mamotreto, ¿no? Acaba de comer, la hija, entonces todo el mundo aspira a esto en este país, al día acabar así comiendo, tajo un cocido, y es emocionante, es emocionante. Vamos a ver esto, lo saqué de internet, no sé lo que es, pero yo lo identifico con el mamotreto, con la comida, con el habla, con la religión, con la patria. Es decir, el mamotreto está enganchado a esto, no tiene salida. Si patina por algunos lados, la patria, entonces le echan. Porque si cantas en español y en catalán, fuera. Para poner ejemplos inmediatos, ¿no? Si de repente no crees en Dios, te echan de los que creen en Dios. ¿El mío? Perdón. Es el Papa, que llame luego. Joder, es que no, yo manejo tan mal esos chismes. Perdón un segundo, voy a quitarlo, es que no. Le he dicho a Stefan que quite el suyo y se me ha olvidado quitar el mío. Vamos. Supongo que he quitado. Ya está quitado, perdón. Entonces, cuando uno de estas cuatro furias, que son tres en general, las erinias en Grecia, aquí son cuatro, se adhieren al mamotreto, él ya no sabe cómo salir de ahí. Yo no estoy atacando ni diciendo que sea bueno ni malo, estoy analizando, estoy fijando unas posiciones. Afortunadamente el mamotreto un día muere, el niño, y sus abuelitas le llevan a enterrar. Es genial esta foto de García Rodero, creo que es genial. Ya una abuela ha muerto también. No sabemos cuál es la lengua, el cocido. Pero el niño que está aquí arriba, el niño mamotetín, ya se va a la tumba. Y esta foto terrorífica. Este soy yo con 1 año. Esta foto está en la verja del Hotel Ritz de Madrid, nos sentamos ahí. Esta es mi abuela materna, mi abuela paterna y mi bisabuela paterna.
Y entonces esta foto la hizo un señor de la calle y la tengo en mucha estima porque las tres han muerto. Es decir, que me han dejado un libro a mí. Pero es curioso porque me han enseñado muchísimo. Yo fui mamotreto pues una temporadita, ¿no? Pero ellas, curiosamente, lo cuento como anécdota interesante porque ella, Mae, mi bisabuela, murió al año siguiente en Madrid, vino aquí, era alemana, pero se había casado con un inglés y luego fue francesa porque con la guerra franco-prusiana, esas cosas, pasó a Alsacia, que era alsaciana, pasó a ser alemana, francesa. O sea, mi bisabuela tuvo 3 nacionalidades, pero mi abuela, que se casó con un español, tuvo 4 pasaportes, yo los vi, español, francés, alemán e inglés. Y ella decía que le importaba un ramo todo aquello, eso fue una gran lección. Y esta otra abuela era francesa, pero no decía mucho. Bueno, el caso es que esto la he puesto como imagen. Yo he conseguido salir de ese atolladero infinito y conocí a Estefan, en el año 63. Esto fue a los 2 o 3 días de conocernos, lo primero que hicimos, claro, al conocernos después, la primera salida fue al Museo del Prado. Ella tenía 19 años y yo 20. No, 19 recién cumplido, yo 20. Es decir, esto es importante porque, de repente, lo primero que hicimos los dos, antes de besarnos casi, fue a ver los cuadros del Museo del Prado. Y ahí empieza la bronca ya. Y yo iba con paraguas por si las moscas. No, eso le inquietó mucho a la madre de Estefan cuando vio la foto y dice, pero este tío con el pantalón arrugado y con un paraguas, ¿para dónde vas con esto? Y luego iba a Barba yo también. Bueno, el caso es que se puso esa foto porque fue cuando nos casamos, montamos, en el año 67 nos casamos y abrimos una academia para preparar el análisis de formas arquitectónicas, que era la asignatura COCO, la carrera de arquitectura, y yo pues di clases de esto y tenía mis alumnos. Esta foto la he puesto románticamente para ver cómo en el año 67 pues, una habitación donde mis alumnos dibujaban y pintaban. Todos eran mamotretos. Todos, mis alumnos, todos los alumnos de arquitectura eran mamotretos, todos los profesores mamotretos, toda la universidad era mamotreta. Salías por fuera, estamos rodeados de mamotretos. Entonces yo me tomé la encomiable acción de salvarlos a los mamotretos. Esto que veis aquí es un dibujo mío de los años 70, por ahí, cuando cambió la cátedra en arquitectura y apareció un señor maravilloso, Javier Seguí de la Riva, que ha muerto hace 2 años, que era un chico joven, un poquito mayor que yo, un año más, y entonces él introdujo en el análisis de formas una parte de la asignatura que lo llamaban buscar el alma de la gallina. En plena arquitectura, todos dibujando ahí lavado, mancha, pluma, no sé, todas las cosas muy serias para ser arquitecto y construir adefesios en Benidorm. De repente aparece Javier Seguí y un día suelta 7 gallinas en la clase, una aula inmensa, más grande que esto, y que los alumnos dibujen, pero que dibujen el alma de la gallina. Y claro, eso es el año 72. ¿Qué ocurre? 73. Que de repente mis alumnos venían, pero oye Arturo, ¿nos ha hecho esto? Y claro, ¿para qué me sirve dibujar almas de gallinas si yo quiero hacer rascacielos? Ellos no entendían nada. Yo les explicaba cosas. Total, empecé a fabricar almas de gallina prêt-à-porter para mis alumnos. Esta es una de ellas, infinitas. Entonces ellos hacían dibujos como estos y aprobaban. Con lo cual, de repente, descubrí una cosa fundamental que Jacques Lacan lo tiene planteado en sus estudios, pero no llegó a abordarlo en plenitud, que es la transferencia que se establece entre el esclavo y el amo. Es decir, que entonces el profesor que juzgaba en la escuela a esos alumnos que yo les enseñaba y que yo no juzgaba nada, ese profesor era el amo, el alumno era el esclavo o el sometido. Entonces yo le decía al alumno, lo que tienes que dibujar tú a tu profesor es el alma de la gallina que él quiere ver. ¿Cómo sabía yo eso? Está chupado. ¿Con quién estás tú? Con Pepito, Juanito. La mitad de los profesores de la asignatura eran alumnos míos y la otra compañeros. Es decir, que entonces, de carrera, es decir, que entonces, pues yo sabía, unos bebían Cuba Libres, otros eran comunistas, había gente que creía en Dios, todos eran mamotretos. Entonces, ¿qué hacía? Yo lo que hacía era hacer la gallina para el profesor. Y claro, mi alumno hacía eso y después, ¡ha cogido el alma gallina! Y los alumnos que dibujaban bien gallinas, eso lo suspendían. Y esto creó un cacao total, que me permitió a mí pues, ganar mucho dinero y fue cuando compré la casa del Alcabón. O sea, cuando se lo expliqué a Javier Seguí años después, que pues, nos hicimos muy amigos, le dije, Javier, la casa que tengo en el pueblo, él estuvo en casa aquí tomando y bebiendo champán, todo esto es debido al alma de la gallina. Porque claro, tú dijiste, es que con esto del alma de la gallina las academias no van a funcionar, porque ¿quién me explica el alma de la gallina? Y al día siguiente ya tenía 30 alumnos y a los 6 meses tenía 200. Y venga todo el dinero, y yo dije, este alma de la gallina es un chollo. Luego monté la gastroteca, el restaurante, y empecé a explicar el alma de la raya, el pescado. Pero me divertía y me puse con el cocido, etc. Vamos a hablar un poco del alma del cocido. Este juego de almas, por ejemplo, esto es lo pongo para que veáis, en una conferencia que di en el año 84, ahora se va a ver otra foto, en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, como veis, estos son mis alumnos, los que tienen un pan en la cabeza.
Eso han abandonado el mamotreto. Y los panes, que ahora vamos a ver otra foto, veis que pone punto G. Estaba de moda el punto G femenino entonces. Entonces ya había conseguido que mis alumnos llevasen un capirote con un pan y el punto G encima, o sea, era la hostia. Y toda esta gente, estaba lleno de gente, yo me disfracé de embajador plenipotenciario de Estefan de Viuda, porque se había muerto Gala, dimos una charla sobre Dalí. Pero todo el tema de la charla era hablar del mamotreto. Ahora, solamente recordarlo, que han pasado del año 84, 16, 40 años. Y aquí pasamos ya directamente a mencionar de nuevo a Aristóteles, mecánica, y luego a Euclides, la óptica. Estas fotos con casco son porque me protege mucho, ¿no? Es muy fuerte esta gente, ¿eh? Entonces Aristóteles en la mecánica es un libro divertidísimo, tiene pocas páginas, apasionante, hace 35 preguntas. Las 35 preguntas empiezan por ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hace preguntas rarísimas. Yo que sé, ¿por qué los bajitos cantan más? Yo que sé, me da igual. Pero esas preguntas son las primeras que se hacen, que se formulan en lo que podríamos llamar la ciencia en el mundo. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Y Aristóteles en la mecánica, aparte que es muy divertido, ¿por qué los calvos no sé qué? Cosas muy divertidas. De repente resulta que Aristóteles, a preguntar por qué, muchos años después de Aristóteles, aparece un personaje luminoso en el mundo que se llama Goethe. Goethe, que escribió unos libros preciosos sobre las plantas, los animales y los colores, que son libros prodigiosos. Goethe cuenta en un momento que una de sus cuestiones fundamentales a la hora de enfrentarse a algo era emplear la palabra warum, ¿por qué? Eso es lo que nos hacemos todos los días, ¿por qué? Con un necio, ¿por qué? No, ¿por qué lo dice? ¿Por qué? Podemos aplicarlo continuamente. Y ese por qué es el que me hice con el cocido. Y apareció este por qué primero. Es un peristilo de un templo griego, que sea, siglo V antes de Cristo. Y entonces la pregunta muy sencilla. Los griegos sabían de perspectiva. En pocas palabras, perspectiva, como decía Albert Tudero, es ver a través de algo. Por ejemplo, si miramos por la ventana, un punto fijo así, la perspectiva. Así, o sea, la perspectiva siempre la ve un tuerto, o sea, con un solo ojo, y quieto. Entonces la gente, yo no manejo, como habéis observado, esto es mi móvil, no sirve para nada, o sea, yo no puedo hacer fotos, pero cada vez que alguien hace una foto, está aplicando el principio de la perspectiva, lo ignora. Cada vez que haces una foto, siempre sale esa y no sale esta. Sale esta y no sale esta, porque siempre ves con un solo ojo. Entonces, cuando la gente ve con un solo ojo, su perspectiva está limitada. Entonces, tienes que aprender a ver otras perspectivas, cosa que cuesta bastante trabajo, sobre todo cuando ves una que te agrada. Por ejemplo, es la hora de la hipoglucemia, a las 3 de la tarde, y mamá sale con un cocido. Bueno, te gustaría ver otras cosas, pero hombre, ese cocido, hombre, es que... El es que es fundamental, ¿eh? Entonces, esto vemos, y todos lo sabemos que lo miramos en el colegio y tal, todas esas líneas, si las prolongáramos, las paralelas, pues todas sabemos que fugan en un punto que se halla en la línea del horizonte, ese punto del infinito es el punto de fuga, que se llama punto impropio, porque no pertenece a esto. Las vías del tren, los surcos, las baldosas, y vamos a verlo, la importancia que tiene esto, y aquí está la primera página, con este dibujito asqueroso mío, en que dice Euclides en óptica, las líneas rectas trazadas a partir del ojo se propagan a lo largo del espacio de grandes magnitudes. Es decir, que yo tengo un cono visual, cuando estoy mirando ahí, tengo un cono visual. Hombre, luego hay visiones periféricas, maculares, pero es un tema aparte. Tengo un cono visual y es el que tengo que representar o dibujar. Y si hago una foto, sale esto. Si hago esta foto así, no sale atrás, sale esta. Bien, entonces esto dice Euclides en óptica, en el año 300 antes de Cristo. Y la gente en general no lo sabe. Entonces, claro, ya digo, si esta gente hacían esos peristilos, por lo tanto, apreciamos la perspectiva en toda su magnitud. Esa gente araba los campos y ellos mismos veían que los surcos. Entonces, ¿por qué no existió la perspectiva en Grecia? Pues sencillamente porque faltó un elemento, y vamos a ver cuál es este. Faltó una membrana transparente que cortara una ventana, un cristal, que cortara los rayos visuales de modo que quedasen marcados, proyectados encima de la transparencia. ¿De acuerdo? Entonces ya de repente este cubo que está aquí, ya lo vemos como esta figura en la pantalla, que es como si lo dibujáramos en 2 dimensiones. Entonces, esto nace porque hay un corte. Cortamos ese cubo y entonces aparece la perspectiva de León Battista Alberti en el 400. Estos son esquemas muy sencillos, no estoy dando clase de perspectivas, únicamente para orientarnos, y aparece, vamos a ver la importancia que tiene esto con el cocido, aparece ese diagrama de Alberti del embaldosado, de una habitación que permite dibujar todo fugando. Y vamos a ver el primer
embaldosado. A ver, esto me han dicho que hago así. A ver, un momento, ya la hemos liado. Ya está. Este cuadro, esta tabla, pintada por Ambrogio Lorenzetti en 1344, dice Panofsky, en un libro prodigioso, La perspectiva como forma simbólica, que es la primera obra registrada de la humanidad en que aparecen las baldosas o algo similar en parejas fugando en un punto solo, que además este punto está en el centro del cuadro, etc. Es decir, Lorenzetti pintó unas baldosas fugando, por primera vez en la historia de la humanidad. Los bisontes de Altamira no tienen puntos de fuga, los puntos de fuga no existen en Egipto. Entonces, toda esa gente que veía, y aquel templo griego que vimos, su punto de fuga está implícito, pero no lo podemos ver, no existe, no hay argumento, hasta que llega este corte y esta proyección. Y este punto de fuga en Lorenzetti tiene una importancia seminal en el pensamiento, como dice Panofsky, porque de repente comprendemos algo que a mí me sorprendió y utilicé el método Vagún o el método Aristóteles. Es, ¿por qué? Entonces descubro que el cuadro este de Lorenzetti, que fue un encargo de una serie muy importante de gente muy importante de Siena, fue relegado, no les gustó, lo pagaron, pero lo colgaron en un pasillo que estuvo al lado de las cocinas y con todos los relentes de la mierda aquella de cocina de la época. Entonces de repente esa tabla fue rescatada, pero si no se hubiese perdido. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasaba? Que Lorenzetti, que era un pintor absolutamente reconocido, fue el último cuadro que pintó y murió 4 años después. Entonces, ¿qué ha pasado en Lorenzetti para pintar este cuadro? Para pintar unas baldosas que nadie se fijaba. Pero él sabía ya que llevan todavía. Esto es casi 100 años antes de Alberti, que lo dibuja. O sea, ¿de dónde sale ese conocimiento secreto, ese arcano? Pues lo pinta, pero los curas saben algo. Entonces comprendieron que esto se cargaba la religión. Ahora voy a explicarlo, por primera vez en la historia. Entonces, de repente, este cuadrito, el Vaticano lo tiene que prohibir. Bueno, Pedro Sánchez no, porque no entendería nada, pero el tema es que este asunto, no hablo en serio, no hablo de Pedro Sánchez en particular, es que no entendía nada. Este asunto es el siguiente: aparte unas baldosas. ¿Dónde están las baldosas en el Parlamento? No hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es lo que Lorenzetti pintó, y ahora vamos a verlo en color y vamos a hacer un pequeño juego para que lo distraigamos. ¿Ves qué magnífico cuadro? Aquí tenemos la paloma que baja del cielo, el Espíritu Santo. Aquí está Dios en una cartela mandando a la paloma. Aquí está el arcángel San Gabriel, que es tetráptero, tiene 4 alas, porque es una forma de representar que vuela y está quieto, puede hacer las dos cosas. Pero lo que sorprende de este cuadro, estudiándolo, digamos, iconológicamente, es el símbolo de la palma. Es decir, mucha gente ha dicho que este cuadro no es la Virgen María anunciada, como se llama, que llevaría una flor de lis, símbolo de la pureza, sino que lleva una palma, signo de triunfo. Es decir, con esto da a entender que está embarazada. Eso se hubiese soportado. No entendía muy bien ese discurso. Pero, ¿por qué este cuadro es prohibido? ¿Por qué es relegado a un muro oscuro a una cocina durante 4 siglos? Por las baldosas, pero eso no lo dice nadie. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo siguiente: vamos a hacer una secuencia ahora de ida y vuelta, varias diapositivas muy divertidas. Recordamos Vasarely, el pintor. Sí, por nada. Tráete la paella, por favor. Entonces, vamos a señalar. ¿Van 2 para mirar ya? Vamos a señalar este cuadro de Vasarely, pintor del Op-Art del siglo XX, de los años 60, en que es una membrana que, como un vientre, un globo, se deforma. Cuando una mujer está embarazada, pues el bombo es esto. Entonces vamos a suponer que esas baldosas que están aquí son las baldosas de Lorenzetti. Pero vamos a suponer de repente que esas baldosas se van trasladando y entonces de repente se abomba el suelo. Es prodigioso. Esto está perfectamente factible. Con el Op-Art lo admitimos. El suelo más se abomba, porque nosotros no nos damos cuenta. Pero estamos en 2 dimensiones o en 3, pero en la 4ª dimensión esto sigue subiendo. ¡Vamos a esa camilla y la sopera! ¡Por fin! ¡Por fin! Este es el secreto del cuadro. Claro, eso, los curas no lo soportaron, porque de repente nos encontramos que la sopera, todo esto entonces tiene una lógica.
ese está anunciando cómo es el auténtico cocido de Dios. Pero claro, esto tiene que ir poco a poco. Y ya está, el cocido ocupa el lugar de Dios. Fijaros, esta cuadrícula aquí, este cuadrado. Ya entendemos que la paloma está contando la receta. Es el Arguiñano del tiempo. Esos chistes malos es únicamente para suavizar. Entonces vamos a hacerlo esto al revés. Ahora, si os parece bien. Y ya está. Es decir, que nos hemos encontrado de repente, hacemos así, y mamá aparece por ahí ya tan contenta. ¿Veis? Entendemos ahora la sorpresa. Si miramos el porqué, hay una cosa única en este cuadro, no sé cuántos centenares de anunciaciones habré mirado y algunas analizado, es la única que existe, y Panofsky no lo dice. Panofsky dice las baldosas, pero no dice esto que estáis viendo aquí. Vamos atrás. Es la única anunciación que existe, y hay centenares o miles, en que la Virgen María mira por encima del ángel. Tampoco se menciona eso en ningún sitio para decir que por eso fue prohibida, porque ¿esto es cuál es? Pues vuelvo a mis baldosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Virgen, ¿por qué mira por encima? Porque esa anunciación le viene a confirmar algo terrible, que son las baldosas. El suelo, la Virgen, en los símbolos, en el mundo simbólico, la Virgen María, por ponerlo en este campo nuestro, pero en otros campos es similar, es una intercesora, es una mediadora entre, digamos, el infierno y el cielo, entre los pecados y las virtudes. Entonces, de repente, hemos puesto a esta Virgen una reja sólida en los pies. ¡Pum! Queda la Virgen cortada del submundo. ¿Qué hago? El que quiera estudiar eso más, no hay problema ninguno, con champán se lo explico. ¿Ves? Aquí está. Y ahora llegamos al Alcabón. Vamos a pegar 3 o 4 saltitos para poder saber a dónde vas. La Virgen corresponde con la época de los años 70 al principio, cuando estamos analizando esta asignatura con Javier Seguí, en análisis de formas, que también con las gallinas pues había análisis de formas, y uno de ellos fue este de Lorenzetti. Se explicó en la escuela de arquitectura, no lo entendió nadie, es igual. Siguieron yendo a misa y comulgando. El caso es que ya en el año 75, por un casual, compramos la casa de Alcabón. Y aquí está la imagen de la entrada de Alcabón. Quiero que lo veáis. Esto y el Partenón son cosas parecidas. Alcabón Enón. Entonces, aquí en Alcabón pasaron cosas maravillosas que me hicieron... Llegamos en el 75. Pongo esta foto por cariño, que ha mencionado antes Antonio, pues mis vecinos, Loren, nuestra vecina querida, que ha muerto hace años, y Estefan. Esto es, por ejemplo, pues era por los años 80 y tal. Pues hablando, ella nos invitó a comer el cocido a su casa, que era justo la pegada a la nuestra. Y tiene gracia porque llegamos en septiembre a Alcabón y el 12 de octubre, vamos a poner esa fecha, porque no tiene importancia, pero vamos un domingo, pues nos invita a comer el cocido. Todavía nos tratábamos de usted. Capi, su marido, y sus 2 hijos, en la calle, hablando, charlando así, le pregunta a Loren a Estefan, ¿pero usted conoce el cocido? Y Estefan, claro, yo en España había comido, sí, claro, pero tampoco iba con mucha prudencia, porque también le preguntaron si estábamos casados por la iglesia, y que no tenía hijos. Bueno, claro es que le preguntó por el cocido, sí, y dice, bueno, pero usted en París, en París es distinto, no hay garbanzos, claro, usted va a comer el cocido, y sale el hijo, Ricky, que no ha podido venir hoy porque tenía un problema, Ricky le dice, es que va a comer usted el mejor cocido del mundo, el de mi madre, el de madre. Entonces me impresionó mucho aquello porque ya lo había oído alguna vez, entre mis alumnos, que todos los que eran gallegos, era no sé qué, era con berros aquel, el otro que era la paella, el otro el cocido, el otro la judía con chorizo, todos mis alumnos se pasaban a la hora de comer, a la hora de la hipoglucemia, todos hablando de los cocidos de sus madres, mientras dibujaban. En la carrera de caminos eso no se da, porque en caminos nadie hablaba, todos estudiaban matemáticas, pero en cambio en dibujo estábamos todos juntos, como vimos antes, pues mientras dibujabas podías hablar del cocido de tu madre. Y todo eso creó un clima que cuando llegué al Alcabón, eso fue el año 75, pues en el 80, de repente me encontré con que en Alcabón ya solo hablaban del cocido. O sea, ya estaba mal invitado, no hablaban de cocido gallego. Entonces, Loren, que le he puesto esta foto como homenaje a ella, nos invita en su casa. La casa que está al lado, una casa muy sencilla, el comedor era un cubo. Esta habitación es un cubo,
es indiferente que sea paralelepipédica, mientras es un cubo. Es decir, todo lugar donde estemos recogidos es un cubo. Se puede reducir a un cubo topológicamente, lo podemos apañar, incluso una esfera dentro es un cubo, lo podemos hacer así, si es de plastilina, y se convierte en un cubo. Entonces, la imagen del cubo me fascinó, porque claro, donde dibujamos en la academia antes, habitualmente también era un cubo. O sea, de repente en el cubo me encuentro mesa camilla. En casa no había mesa camilla, no pasa nada. Entonces hay una mesa camilla en el centro de la habitación, no hay decoración, no había televisión entonces, no hay nada, más una mesa camilla y 6 sillas Tonet, aquellas las famosas sillas Tonet. Entonces, cuando tiras un pedo, de rompe y rasga. Las sillas Tonet, y nos sentamos los 6, el padre, madre, los 2 hijos y nosotros, en la silla, el mantel, el hule a cuadros, el braserito encendido, y mira, aquí ya es una sensación maravillosa. Y entonces de repente pues aparece la madre, abre la puerta y aparece la madre trayendo la sopera y la pone. Bueno, por eso esto lo abstraje después con la geometría. Aquí tenemos el cubo, aquí tenemos el cilindro, la mesa camilla, aquí tenemos la esfera, aquí tenemos el cono de luz. Caramba, me doy cuenta que todo esto es una articulación de geometrías. Y dentro de esas geometrías va a palpitar la vida. Y van a pasar cosas. Claro, por supuesto, mis queridos vecinos ignoraban totalmente esto. Pero mis alumnos de arquitectura, cuando lo aprendieron, les puse un ejercicio cruelísimo. Perdí muchos alumnos amistad, otros me adoraron. El ejemplo que les ponía para trabajar era, cuando empezaban a dibujar, siempre dibujamos a pluma directamente, los apuntes, nunca a lápiz antes. Luego había el dibujo a carboncillo, la acuarela, la mancha, en fin, el carboncillo. Pero el dibujo ese de apuntes, en un cuaderno grande, el Muguruza, se hacía con pluma, tinta china, pluma, o un rotring, o un rotulador, digo, ¿cómo se llama esto? Un rotring, tiene otro nombre, rapidograf. Entonces, con diversos tamaños, 02, 03, 04, había que hacer los apuntes directamente a pluma. Entonces les pedí a mis alumnos que empezaban en la academia, mira, te llevas el cuaderno a casa y te metes ahí en el comedor de tu casa y me haces un apunte. O si yo tengo aquí, dibujo esta habitación, ¿de acuerdo? Entonces mis alumnos tenían los apuntes y no fallaba. En todas las comedores había un tapetito en la mesa, una sopera, o similar, o un negro tocando el tambor, pero en general la sopera, y luego una cruz en la pared en algún sitio. Ya sé que estamos hablando de los años 70, ha cambiado mucho, pero claro, yo le decía, bueno, ¿y esta cruz? Dice, bueno, es que está ahí. Ah, o sea, tú dibujas. Tú me has dicho que dibujas el comedor de tu casa. Sí, el comedor, pero no. Si tienes calamares, no hace falta que me pongan los calamares en la mesa. Tiene el ambiente, el comedor. Y entonces no lo entendían hasta que se iba explicando. Y entonces empezamos a ver proyectos, planos de arquitectos, de fotografías. Por ejemplo, había muchos importantes españoles de aquella época. Y todos los proyectos que hacían siempre parecía el comedor con la cruz. No es una crítica, es que si no lo hacías había hostias. Entonces, lo importante de esto es ver cómo la cruz dominaba, y yo le decía, vamos, si tú pones la cruz ahí, tiene que tener un sentido en la geometría del dibujo, tiene que tener una pertenencia, una consistencia, si no, ¿para qué la pones? Bueno, ya está. Entonces yo, cuando vi lo pasé directamente, más adelante ya, llegando a la gastroteca, que ahora hablaré yo, ese símbolo, porque es un arquetipo, habitación cúbica, da igual que sea cúbica, da igual que la luz sea, da igual, esto es el símbolo, la geometría dirige. Entonces yo lo resumí un poco más chapuza así. Estamos en una habitación negra, la mesa camilla, 2 sillas, es lo mismo. ¿Y quién se va a sentar aquí para sintetizar? Pues se va a sentar la madre y el hijo, la madre y el mamotreto, porque el padre ha muerto hace tiempo, capaz, Entonces, podría ser la hija, por supuesto, no vamos a entrar en esas discusiones de género ahora. Hay hijas mamotretas, que son las que dicen que... Pero vamos a intentar entender la polaridad que nos permite jugar con el complejo de Edipo, en fin, enterarnos, porque si cada vez tenemos que tropezar en cada diputados, diputadas, en la asamblea, pero no acabamos nunca. Entonces vamos a intentar entender de qué estamos hablando. Entonces, si el hijo marica o no, me da igual. Pero la madre... Y aparece entonces el hijo, el mamotreto, ¿lo veis? Qué guapo. Debajo de la lámpara de flecos, ahí está sentada la mesa, aquí está el retrato del padre muerto, en el cubo, y ahí al fondo aparece una mujer, aparece una cosa. Es que yo esto lo he visto, y lo sé. Y entonces aparece ella, la madre portentosa, prodigiosa, llevando el cocido mejor del mundo con la sopera, la madre inmensa, la madre terrible, ella, se acerca a la mesa, la pone ahí, destapa la sopera, se sientan los dos. ¿A qué os recuerda esto el Ángelus? El famoso cuadro del Ángelus. Aquí está. Ah, claro.
vamos empezando a entender todo esto. Entonces yo me poseo de ese ambiente. Fijaros que aquí está la iglesia al fondo, la mujer, el hombre. Y entonces esto lo encontré. Espérate, que esto. En esta foto sacada de internet, una señora, si corto por aquí a la izquierda no se nota nada, pero esta señora está con la mesa camilla y el cuadro, la reproducción del Ángelus. Esto, hay otros que tienen la última cena, pero no lo toméis a mal, son cosas que acompañan muy bien el cocido. Entonces, de repente, vais a ver algo increíble. Estefan y yo repitiendo la escena del Ángelus en Alcabón, el año 84. Ese es un vídeo, que si lo queréis ver en internet, creo que está muy bien hecho. Vamos. Los que lo hicieron, que eran alumnos míos, estaban empedorzados. Yo no tengo petardo eso, pero ellos no paraban. Claro, es que casi venía todo el pueblo a vernos. Y yo acaba, y decía Estefan, acaba ya, coño. Venía todo el pueblo, se había enterado. Bueno, entonces, imaginaos que hicimos esto, Estefan y yo, en un vídeo que se llama El piano andaluz, un homenaje al perro andaluz de Buñuel. Si ponéis un piano andaluz y mi nombre sale en internet enseguida y lo podéis ver, son 8 minutos y os vais a quedar un poco sorprendidos. Entonces, cuando hicimos esto, ¿qué dice? Que nos metimos en Alcabón, en la mesa camilla, en la madre, en el hijo, en el castrado, en la mierda completa. Porque si no bajas al infierno. Aquí tenemos el cocido de mamá, dibujadito, así un apunte rápido, ¿verdad? Para verlo. A ver, ¿es el mismo? Cocido de mamá. Ay. Pues no digo que sea el del orden, porque este no tiene que ver, pero es parecido. Cuidado, estaba muy bueno el cocido. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, el hijo está comiendo eso. Es el que ve el hijo. Un momento, aquí creo que ha habido un salto, a ver. Es el cocido. Ah, sí. La madre comiendo el cocido. Vigilando al hijo. ¿Lo veis? La madre comiendo el cocido enfrente del hijo y el hijo, que no sabe nada, está comiendo el cocido, convencido. ¿Lo veis? Son dibujos terribles, esto los hice por los 80 y tantos, 90, hace casi 40 años. Y estas cosas eran pensamientos, dice, pero no es posible, son fantasías. No, sigue. Y seguía. Y entonces de repente imaginamos que el cocido del hijo, te vas aproximando a él y el hijo va viendo esto en la mesa. Y de repente el hijo ve, al acercarse más, se queda pasmado. Porque ve esto. Es una foto de un microscopio de barrido en el cual se ve, sacado de investigación y ciencia de los años 60 o por ahí, un óvulo envuelto por los espermatozoides que lo atacan para penetrarlo y fecundar. Y eso recuerda mucho, bueno, recuerda bastante, ¿no? A ver, es que esto pega salto, eso, recuerda bastante a esto. Entonces, cuando veáis un cocido con fideos, ya no vais a poder evitar ver que ahora es así, y vais a ver esto. Pero el problema de esto es que no es totalmente... Es que esta foto también sacada es más moderna ya, de cómo penetra en un óvulo un espermatozoide, para el proceso de la fecundación. Y ahora os juro que la siguiente diapositiva que pongo, la siguiente foto que pongo, está sacada por mí, con la máquina de fotos, sin ninguna trampa. Y además sacada de una lata de cocido que abrí en un plato para hacer fotos, en la charla que iba a dar, sacar fotos, pero sin ninguna... Y apareció en un rincón de la foto esto. Os juro que no se ha trampeado. Pero esto no, cuando saqué la foto no vi, eso es un detalle de la foto sale mucho más grande. Y ahí en un rinconcito aparece Fideín follándose a Garbancito. Y dice, ¿pero esto qué es? Y claro, eso lo puse en la diapositiva en la academia, le daba las charlas, y fue un alumno que me dijo, oye, que abajo a la izquierda ahí en Fideo follando. Y dice, no jodas. O sea, yo lo ponía para hablar del cocido. Y entonces me quedé tan pasmado. Eso fue una avalancha de cañas que nos fuimos a tomar al bar de abajo para intentar... Y claro, mis alumnos ahí comprendían cosas, de repente se daban cuenta que en su casa también ocurría. Y ya os puede pasar a vosotros, cada vez que vais cocido empecé a buscar fideos follando. Es difícil de encontrar, porque cada vez más lo quitan. Ponen tomate encima. El tomate es el periodo. Uy, no quiero seguir con eso. Y claro, el siguiente paso es esto, ya aparece fecundado el fideo, ¿eh? Pero es que lo curioso del caso es que en otro rinconcito de la foto, y repito, con esto aparecía esto. Aparecía Garbancito con su tetita, y esto no está trucado, pero eso que lo ves. Bueno, y el que no se lo quiera creer, intenta hacerlo, anda, intenta
Bueno, ahora con la inteligencia está falsa, pero aquello se sacaba una máquina normal, con carrete de 36 fotos. El hijo, de repente, se da cuenta, este grabado de Escher, famoso, el Belvedere, este hombre que está encerrado en una jaula. Es lo que le pasa al hijo. ¿Cómo salir de esa jaula que os he presentado? Pues ahora vamos a ver esa jaula ya planteada por Platón en el inicio del libro séptimo de la República, que empieza con el mito de la caverna, en sus diálogos. Entonces, aquí está la imagen sacada de internet en que cuentan lo que cuenta Platón, que los hombres nacen desdichados, arrojados, envueltos en cadenas, encerrados por el cuello y por los pies, en una cueva en la cual hay una lumbre que proyecta imágenes de gentes que pasan, hablan, y ellos ven sombras y ven ruidos. Y entonces, eso es lo que ve la gente. Pues eso mismo, 2000 y pico años después, eso es la televisión. O sea, la gente ve la guerra de Vietnam y ve esto. Y es lo que te cuentan. En fin, lo sabemos ya. Pero este tema de Platón es recordarnos que esta gente come cocido. Habla catalán, habla vasco, habla chino, habla lo que sea, dice tonterías todo el rato. Pero, como yo. Pero el caso es que come cocido de su madre, de su pueblo. Es que está aterrador. Hay gente que me han contado que bebe cava. O sea, hay gente que llega a delirios. Pues yo, la gente del cubata lo entiendo, son enfermedades, pero un tipo que bebe cava, es que no entiendo. Hay gente que toma tortilla de cebollas con patatas. Pero... Entonces, sigamos con este ejemplo, con este gráfico que se ha sacado de internet. Ya explica Platón cómo él te acompañaría para que salieras de aquella gruta y pudieras contemplar el sol. Y entonces pregunta a Platón, pero es que la pregunta es que el diálogo, el mito de la caverna de Platón son 2 páginas, tampoco se lee nada. Pero es que, claro, dice Platón, si tú volvieras y contaras a los que están dentro, esos de abajo, lo que has visto fuera, no solamente no te creerían, sino que querrían matarte. Espero que no cumpláis con este dicho de Platón conmigo. Pero claro, este hombre que está fuera, de repente ve el sol. Pero es que el sol que ve él es la gastroteca. Entonces, claro, de repente Esteban y yo estamos en ese es el cuadro que puse al principio, aquí está inacabado todavía, lo puse, luego me lo llevo a casa otra vez para luego colgarlo en la gastroteca. Entonces la gastroteca de Estefania Arturo, que está puesto a la derecha, es el restaurante que montamos en el año 85 en Madrid, y en el año 86 pusimos el cocido de oro, que arranca, como vamos a explicar ahora, a partir de una visión. Yo quería trascender el cocido de Loren, que era mi vecina, que os he comentado antes, muy simpática, maravillosa, el cocido era muy bueno, nos invitaba cada X domingos, pero luego, curiosamente, eso produjo un efecto contagioso, de contagio, como la magia de contagio, y resulta que los demás vecinos de Alcaón nos querían también invitar a tomar su cocido, su madre. Entonces, el discurso era siempre el mismo, es que... Primero, y luego decía, ¿verdad que el cocido de mi madre es el mejor del mundo? Y así, poco a poco, íbamos quedando bien con todo el mundo. Nadie me preguntó si era mejor que el de Loren, nadie hacía comparaciones, pero había una educación ahí. Sabían que... Entonces, pues ya recorrimos Santa Olaya, Torrijos, y todos era el mejor cocido del mundo. En fin, llega un momento que se te agobia, y si pasas del cocido a que Velázquez es el mejor pintor del mundo, al Quijote el mejor libro del mundo, y así poco a poco vas dejándote de llevar y acabas en Sudán. En el año 85, un mes antes de abrir la gastroteca, estaba en un kiosco que lo tenía al lado de casa, compraba el National Geographic, porque todavía no lo editaban en español, aunque en mi inglés, para ver las fotos. Y entonces ese National Geographic hablan de un viaje por el Nilo. Y bueno, pues hay una foto. Voy a poner la página entera, para que veáis que el National Geographic es una revista de ese tamaño, o sea que no es una revista grande. Entonces la foto es pequeña y voy a poner la página para que se vea la foto, ¿no? Esto es un viaje que hace un periodista por el Alto Sudán, el Nilo. Es un viaje por el Nilo, y entonces se paran en una etnia que se llama los Nuer, que están siempre en pelea con los Dinka. Ahora hay una guerra con los Nuer de exterminio total, pero bueno, los Nuer es una etnia muy fuerte, cuyo cultivo principal es el sorgo, el agrícola, y el ganadero es la vaca. Entonces Evans Pritchard, que es el antropólogo que los analiza, en un libro precioso, Los Nuer, Evans Pritchard dice que el lenguaje de los Nuer es el lenguaje de la vaca. O sea, los Nuer hablan vacuno.
Entonces, emplea un término que se empleaba mucho en la literatura francesa del 19, 20, chercher la femme, buscar la mujer. O sea, entonces, esto ya es siempre, busque usted la mujer, chercher la femme, es un tema recurrente en todos los sitios, en que quieres explicar algo, es un deus ex machina, te explican un poco, buscando a la mujer encontrarás quién es el culpable de aquello. Entonces, resulta que él lo dice, chercher la vache, buscar la vaca, y lo pone en francés en la versión original inglesa. O sea, entonces si tú vas a los Nuer, él vive con ellos un tiempo, lo pasa muy mal, entonces él vive y descubre que la vaca es en los Nuer sagrada. Pero es una foto de un poblado, vamos, de un establecimiento Nuer, con los campos de sorgo aquí plantaditos, en fin, las casas, ahora vamos a verlos. Bueno, pues esta foto, que es así de pequeña, me quedé marcado cuando la vi, porque yo ya sabía leer geometría, y espero que alguno entienda lo que voy a decir ahora, pues está chupado. Existían es que no sé si ha pasado dos, no, existían en Egipto dos agrimensores. Sesostris, un faraón egipcio, lo cuenta Heródoto en uno de sus 9 libros. Sesostris, inspirado por Osiris, por el dios Thoth también, descubrió la geometría, el arte de medir la tierra, etimológicamente. Y la geometría se unió al triángulo que llamarían triángulo de Isis, que es este de abajo, también conocido luego como triángulo de Pitágoras, el 3, 4, 5. Entonces el triángulo de Pitágoras tiene una serie de condiciones que todos conocemos, es un triángulo rectángulo, pero tiene una virtud, que si lo hacemos el 3, 4, 5, que sus cuadrados dan 9, 16, 25, que son, bueno, etc. Entonces, si resulta que esos cuadrados, esos lados, les ponemos unos nudos y lo hacemos una cuerda elástica, tenemos 12 nudos. Esa cuerda la puedo llevar con un collar, pero esa cuerda, una cuerda pequeñita así, la tiro al suelo y clavo una estaca aquí, y tiro de la cuerda y me sale el triángulo. O sea, me hace falta el arpedonapta y 2 hijos, Sinué y sus hijos, llevando por el Nilo una cuerdecita, y dice Faraón, ¡ay, ha crecido el Nilo, se nos ha negado todo! Entonces la gente no tiene ya dónde confirmar cuáles eran sus parcelas. Y es lo que cuenta Heródoto. Entonces Sesostris aplicó este método con los arpedonaptas, que era el nombre que se les daba a estos agrimensores. Arpedonaptas significa tensores de la cuerda. Los arpedonaptas eran gente que sabían tensar una cuerda, así. ¡Jo! Y entonces clavaban un palito, las tiraban, y entonces esto con que lo orientases, te pusieras aquí, por ejemplo, cuando salía el sol, ya tenías el este, y lo hacías al revés, tenías el oeste. Es decir, que podías orientar con este palito, y además podías trazar el ángulo recto. Y con eso podías construir todo. Y así se ha hecho prácticamente todo, con esto y el teorema de Tales. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto mágico te lleva a ver ahora este establecimiento Nuer con otra perspectiva. Ahora de repente apreciamos aquí el triángulo de Pitágoras. Está evidente. Ahora, ¿qué ocurre? ¡Tac! Eso le plantea a la gente. ¿Tú qué crees que esta gente son analfabetos? Bueno, nos llamaban las tribus primitivas. Y vamos a ver. O sea, si yo mido esto, además cumple con el 3, 4, 5. Los diámetros están en proporción. Pero bueno, que te veas que estos negros analfabetos que van en pelotas ahí, que el suelo lo hacen con la hez seca de la vaca, con el escroto del toro se hacen para guardar las cosas, el monedero. Joder, fíjate. Y además, por supuesto, van a buscar el agua al río para que las vacas beban, y las mujeres llevan las ánforas ellas. Y le pregunta al periodista, pero bueno, las mujeres llevan las ánforas vacías ahí, pero a la vuelta, y dice, hombre, no podemos cansar a la vaca. Sí, claro, esto ahora, joder. Bueno, así han vivido 2000 años, 3000. Y ahora con la Esperanza Aguirre. Entonces, esto lo que importa es ver cómo eso está ahí. Que usted lo crea o no, me es indiferente. Entonces vamos a intentar aplicar el método de los arquetipos. La geometría la hemos visto.
Ahora vamos a aplicar arquetipo. El arquetipo que dice que vamos a construir la ciudad perfecta, o el lugar perfecto, la ciudad como Campanella, la ciudad del sol, vamos a construir la ciudad perfecta. Entonces calco en un papel milimetrado, oriento, doy los colores que me apetece para significar, pongo el sol y sigo hasta abstraer totalmente. Son los Nuer, ellos mismos se llaman Nuer, que significa hombre. Lo curioso del caso es que los Nuer son hombres, pues son hombres, porque ellos son hombres, los demás no lo son. Entonces resulta que van a ser el centro del mundo conocido. Voy a poner esto, y aquí tengo el arquetipo del poblado Nuer. Y esto es indudable que es así. Ahora voy a geometrizarlo de nuevo, para llegar al símbolo al final. Entonces, ¿ves? Yo hago esto, hago los círculos directores, está chupado, nada más que hacer así y dar la vuelta. Y entonces me encuentro con la sorpresa de que ahí está el primer campo de sorgo, que el sorgo es una leguminosa. Y entonces sigo paralelo a este lado y me da el segundo arado de ahí. Bueno, esta geometría está chupada, va por ahí con un palo y lo haces, ¿sí? Y parece muy sencillo. Pero claro, todo esto es un poblado Nuer, que está en Scientific American, en Investigación de Ciencia, y no lo ha visto el fotógrafo, no lo ha visto nadie. Es aterrador. Se lo mandé a National Geographic y tuvieron la dignidad de no contestarme nunca. Entonces hago esto, lo simbolizo, lo universalizo. Este mismo grabato que he hecho aquí, ese esquema, lo voy a hacer en los los cuadrantes. Y así tengo esto y voy a seguir. Fascinante. Todas esas son las fuerzas geodésicas, telúricas, espirituales, simbólicas, que mueven a este poblado. Y yo lo sé y lo mantengo. El que no esté de acuerdo se queda sin champán. Entonces, ¿qué he hecho? Pues volver, es que como esto crece y decrece, entonces de aquí saqué un esquema, no este, que ese es, digamos, ad quadratum, al cuadrado. Y yo me pasé a un esquema que sea al pentágono. ¿Veis? Dibujé un pentágono, siguiendo el mismo esquema, pero en pentágono, por razones que vienen al caso ahora. Podríamos haber hecho con triangulaciones, con los círculos de Apolonio, 3 tangentes, con miles de formas geométricas, podemos construir un diagrama, se llama así, un diagrama que nos permita representar el mundo y ordenarlo. Entonces yo representé el mundo y lo ordené con el pentágono. ¿Veis? Aquí tengo un círculo en el centro, dibujo el pentágono regular, luego tiro los lados y voy creciendo el pentágono, hago el círculo envolvente, evoluto, envolvente, y así voy creciendo. Y todo esto va creciendo en sección áurea, que es la dimensión áurea, la dimensión de Fibonacci. Ahora no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a plantear que ya mismo ocurre de repente utilizar esto como esquema del cocido. Si los Nuer utilizan eso para el esquema de su pueblo, yo puedo poner aquí el muslo de la gallina, la bola, aquí el tuétano, el garbanzo aquí en medio. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí está. Este cuadro lo pinté en el año 86, está al óleo sobre lienzo, 2 metros por 2, pintado con la pintura Winsor & Newton al óleo, que son las mejores que hay, claro, y con pinceles de Marta Cebellina. Tenía que haber utilizado pelos de pubis, de ninfas, alcabonesas, pero no encontré nada. Es igual. Entonces, aquí hay pintados 108 garbanzos, siguiendo un poco las espirales geométricas también de la serie de Fibonacci planteadas en el heliotropo, que es la planta llamada girasol. Entonces esto puse 108 garbanzos vistos y debajo hay 108 garbanzos ocultos. Son 216 garbanzos, los vistos y los ocultos, que es el número nupcial que impone Platón en el libro octavo de la República. Es el número sagrado de Platón, por el cual y mediante el cual aquellos que lo manipulen, manejen y apliquen podrán resolver los matrimonios entre las doncellas y los jóvenes y los mozos para que sean productivos para la República. Entonces este cocido es republicano, pero a un nivel distinto. Entonces todo esto, aquí, entonces veis esta bola
tiene una proporción áurea dentro del pentágono, esto sigue el pentágono y al final todo el pentágono. Entonces de repente aparece este cuadro, y este cuadro lo bauticé con un nombre simbólico: la flor del cocido. Imaginaos que los cocidos dicen flores. Bueno, joder, coñazo este aparato. Aquí he puesto para que veáis un poco el tamaño del cocido. Ese cocido lo puse en la gastroteca y entonces lo ponía, estaba en la pared, y cuando alguien comía el cocido, poníamos el plato en la mesa y había gente que decía: ¡jo! Es igual que el cuadro. Y otros decían: ¡jo! El cuadro es igual. O sea, estaban comiendo y no sabían. Y en cambio no es como esos anuncios que te ponen en las estaciones de ferrocarril, de cafetería, que tienes un plato de huevo frito con chorizo y el plato que llega no tiene que ver con el de la foto. En cambio esto es verdad. Entonces tú veías el cuadro y la gente: ¡jo! ¡jo! Y en ese jo se comían el cocido y al final eran felices. Pero claro, ese cocido no puede ir solo en Alcabono. Y le tuve que proyectar una mesa. La mesa pentagonal que está en mi casa en Alcabono. El que haya estado ahí lo ha visto, ¿sabe? Y se ha sentado. Y algunos han comido ahí. Y le puse a esta mesa el pentágono y 5 cipreses para que fuese el lugar de meditación absoluta. Y aquí te sientas tú, puedes poner el plato aquí o en el centro, teóricamente, el cocido va en el centro. Y entonces esta mesa, aquí la tenéis, tenéis un albañil, un herrero, en esta mesita la lucecita, entonces tú, si pones el cocido aquí o la paella, pues puedes comerla en pentágono, y eso es una cosa única en el mundo, pero eso lo dejo para que meditéis. Y aquí estoy yo con el cocido de oro en esta mesa, anunciando a los vecinos de Alcabón. A ver, lo pone aquí: Arturo Pardos, en 1984, mostrando el cocido de oro a las gentes de la villa de Alcabón. Bueno, no me mataron porque... Pero fijaos que esto yo iba así por Alcabón, en la mesa, explicando el cocido. Bueno, es que está chupado, ¿no? Y la gente... O sea, hay que seguir porque esto... Entonces de repente pasamos de Alcabón a la gastroteca. ¿Por qué? Porque en Alcabón intenté salvar a los mamotretos, no lo he conseguido. En la academia, muy pocos. Y entonces decidimos montar un restaurante cuya misión antropológica sería gastral. Porque a mí me sorprendía mucho que la antropología sexual, que existe, la antropología cultural, que existe, no existe una antropología gastral. El ser humano está compuesto de 3 pilares fundamentales, que son amor, conocimiento y trabajo. Y amor, conocimiento y trabajo son eros, gaster y logos. Entonces, ¿qué ocurre? Que conocemos 3 pilares: el amor, conocimiento y el trabajo, y sin embargo hay uno que no tiene un campo antropológico. Y fijaos el problema de la antropología, que se ha pasado del mundo erótico a la pornografía, por carencia de dimensiones. También pasa que con la comida pasa lo mismo. Ha salido Adrià y toda esa fauna, pero eso es pornografía. Entonces, en este cacao mental, en el año 85 montamos Estefan y yo la gastroteca para salvar a la humanidad. La gente creía que era un restaurante, era un campo, era la caverna de Platón pero abierta. Y esto permitió entonces poner en la carta el cocido de oro de Estefano, que en el año 87 valía 7.000 pesetas por persona. Mínimo 6, máximo 8. Y además, como hicimos eso, había que solidificarlo, no solamente... Y entonces escribí el libro, En busca del cocido de oro. Bueno, o sea que hay un esfuerzo aquí. Estefan hace el cocido, lo ponemos en la carta, nos jugamos la vida con el precio, encima hacemos un libro explicándolo y además, una cosa, creamos el contrato para comerlo. No existe en el mundo ningún contrato, si para bodas, banquetes, bautizos, pero son eventos que contemplan el contrato como una relación casi laboral, contractual. No, pero eso es un contrato que lo redactó un íntimo amigo mío entonces, que murió, que era, bueno, se hizo amigo en la gastroteca, José María Rodríguez Oliver, que era un letrado del Consejo de Estado. Y Rodríguez Oliver era una autoridad catedrático de Derecho, y un poquito más joven que yo, y murió, el pobre hombre, poco después de esto. Y entonces un día que estábamos en la gastroteca los dos, bebiendo champán, se me ocurre decirle: oye, José María, tú eres experto en Derecho, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos a ver. Existe un contrato matrimonial para fornicar. Existen contratos para pensar, academia, no sé qué, docencias. Pero no existe un contrato gastral. No existe. No existe el derecho gastrónico, el derecho canónico, el derecho matrimonial, como se diga. Pero no existe el derecho gastrónico.
Oye, tuvimos que bebernos un magnum de champán para apañar aquello, porque él era una autoridad y no conseguía darme respuesta. Me sacó latinajos por aquello. Y entonces le dije, ¿qué te parece, José María, si hacemos un contrato para comer el cocido? ¡Hombre, una idea genial! Y le pergeñé un poquito el contrato y al día siguiente se lo di en papelito, volví a hacer otra vez. Y entonces, a los 2 días tenía el contrato. El contrato, si alguno lo quiere, no tiene más que ponerse en contacto conmigo y se lo mando. Es un contrato de unas pocas páginas en que se explica que usted paga para comer el cocido. Y si no le gusta, al juzgado. Entonces, mi idea era, y claro, José María se meaba de risa, así. Decía, mira, o sea, tú imagínate que a alguien no le gusta el cocido de Estefan, es imposible, pero vamos a admitir que un tipo decía, el cocido de madre es el mejor del mundo. En el contrato ponía que eso no podía decirlo. Pues si no, quedaba invalidado. Y además no le damos el contrato y perdía usted las arras. Había que pagar la mitad del cocido en arras. Es lo único. Y si no, las perdía. O sea, no podía decir que el cocido de tu madre era mejor. Y si decías eso, a juicio. Entonces mi idea era llegar a un juicio ante un juez o una jueza en un tribunal de estos, joder, el cocido de la francesa, joder. Y claro, ese juicio llegaría, lógicamente, por la mañana, igual lo hacían un poco antes de comer. Entonces el juez estaría en fase hipoglucémica y estaría soñando con el cocido de su madre. Y entonces yo decía que él no podía juzgar aquello porque era juez y parte. Con lo cual se montaba un pollo, ya tenía una presa mundial hablando de los cocidos, y todo eso estaba calculado perfectamente. Y va y se me muere José María, porque además queríamos hacer una cosa. Él había dejado excedencia la cátedra de su cátedra, pero manejaba, bueno, era una autoridad. Bueno, su discípulo predilecto, no tiene importancia que sea, era Michavilla, que fue ministro de Hacienda. Y vino a comer con él cuando Michavilla era más que su discípulo, pero le daba consejos. Y claro, Michavilla, cuando llegaba a la gasoteca, yo era amigo de su maestro, cuidado. Y Michavilla, si lo encontré algún día por ahí, hablaba de la ius gastrónica, se pegará un bote, ¡Arturo! Porque él, Michavilla, estaba soñando con crear la ius gastrónica, el derecho gastrónico también. Todos se han acabado. Entonces, el caso es que el derecho gastrónico queríamos implantarlo a partir de una conferencia. Y entonces, con José María, iba a organizar una conferencia en el Salón Magna, el Aula Magna de Derecho, y íbamos a invitar a gente, y yo iba a aparecer como un profesor de la Sorbona, francesa, Arthur Pardowski, que iba a explicar el derecho castral. Entonces yo soy bilingüe, soy francés un poco, o sea, iba a empezar en francés la conferencia, y la gente con traducción y esas cosas, ¿no? Y entonces yo empecé, y de repente cuando llevabas un par de frases y tal, la gente está escuchando aquello, de repente, ¡y con el cocido y madre no hay ninguno, joder! Y entonces, ¡ah! Se caía todo aquello. Entonces yo iba a explicar, el doctor Pardowski iba a explicar que era como, sabéis que en matemáticas hay una matemática, el álgebra de Bourbaki, que se implantó en los años 30 en Francia, y entonces yo hice a Pardowski, en fin, es igual, un juego tonto de palabras. El caso era montarlo un pollo, explicar por qué había que pagar para comer, por qué los hombres, los mamotetos, tenían que pagar a su madre el cocido. Si el padre había pagado la boda para follársela, coño, págale el cocido. Entonces, esas cosas, cuando sale así, normalmente uno se va habituando, pero hay que tener cuidado. Entonces, ese contrato de oro es único en el mundo. Por supuesto, ninguna prensa se ocupa de ello, se lo mandé a todos. Y aquí tenemos un ejemplo del contrato aplicado. José Luis Gutiérrez, este hombre es encantador, es uno de los expertos máximos en vinos en España, es el que lleva lo de Robert Parker de los vinos en España y Sudamérica. Es una autoridad mundial de vinos y somos muy amigos, venía a comer ahí y aquel día con otros hicimos una comida de 12 personas con los cocidos de oro. Aquí está el cocido de oro puesto en la mesa, pero aquí vais a ver una cosa que ahora amplío la foto y hay unos señores como con violines, violas. Y es que ese cocido, veis aquí, a Luis, aquí tenemos violines tocando el cocido. Porque esta mesa, yo iba dirigiendo, el cuadro estaba a la pared, y con el puntero, digo, ahora vamos a comer, ahora tenemos el cocido ante cada uno, vamos a comer ahora, por ejemplo, la bola. Pues en la bola ellos tocaban un minueto de Boccherini. La morcilla, y tocaban no sé qué, de Pergolesi, da igual, entonces tocaban música de cámara, y ibas comiendo mientras te acompañaba la música. Es prodigioso, ya no hay madre, no hace falta, y menos ahora pues una televisión puesta. Entonces, ¿qué música les pondrías a los garbanzos? Por ejemplo, se me ocurrió en otro momento aplicar este concepto, o sea, igual que este grabado del 18, te enseñan cómo se baila un minueto, los pasos,
Pues nosotros haríamos con el cocido en planta o con el cuadro, iríamos marcando la música y cómo comemos. Porque no es igual. Vais a encontrar algo terrorífico. Cada vez que uno come el cocido de su madre en casa toda la vida, aunque está hecho ese cocido splash, plaf, el totirao, ese splash, que siempre es diferente, sin embargo siempre es igual. En cambio el cocido de oro, que siempre es igual, siempre es diferente, porque podemos comer los recorridos, los senderos de gloria del cocido, e ir comiéndolo cada día de una manera diferente. Es decir, que el cocido de la madre lo come, pero ese cocido, de repente dice uno, va a sonar ahora Minueto de Boccherini, pues tengo que irme a la bola. Y entonces todo eso permite, primero, crear un clima de música de cámara, la cocina de cámara, que permite, niveles altísimos. Y claro, de repente, todo eso se acompaña con 5 champanes. Los 5 colocados en la mesa. Y tú vas alternando. Para eso está el enólogo que te explica qué champán tienes que tomar cada vez. Bueno, es igual. Entonces, lo que me interesa de esto es ver cómo nosotros podemos hacer del cocido, y esto es una foto del año 19, en Madrid, justo antes del COVID, en la Tasquita de enfrente, no sé si lo conocéis, un restaurante, pero no la Tasquita, sino el segundo restaurante que ha montado en la calle Ibiza, Juanjo López del Mar, el dueño, nos invitó a Estefan y a mí para inaugurar una temporada de cocidos, que luego fue interrumpida por el COVID, y entonces repetimos el cocido de oro, y me llevé el gramófono porque claro, no me podía llevar la orquestina aquella, y me llevé el gramófono con una partita de Bach, una tocata de Bach. Y aquí, tocata y fuga, no recuerdo ahora, un disco de baquelita de mi abuela. Y este es el fonógrafo, es la voz de su amo. Entonces, esto lo pongo ahí y hicimos esta experiencia única. Había 30 tantas personas, el consomé sin fideos, por supuesto, nada de espermatozoides flotando en el fideo. El fideo, el consomé se iba a tomar con suave, sin meter ruido, con la cuchara, mientras sonaba la tocata de Bach. Primero puse la tocata para escuchar el tiempo. Es el tiempo de un consomé. Entonces, toda esa gente bebiendo el consomé, escuchando y yo con la maribela. Esos momentos únicos en la historia. De repente acabas de cargar a la madre, la patria, la religión, a Dios, todo. Aparece la inteligencia, Juan Sebastián Bach. Y luego apareció el COVID, sacó. Entonces aparece, ya vamos acabando, aparece, a ver, esto es una foto en la academia, dibujamos en postales de Madrid, decían, oye, vamos a dibujar un monumento. Y entonces apareció esta foto, esta postal de 1906, en que se ven las Cibeles y estos parejas, matrimonios, que están comiendo, obreros, que están comiendo ahí. Y entonces el cocidito madrileño, si queréis poner la canción, es muy divertida. Entonces están comiendo el cocidito madrileño. Y se me ocurrió una idea que creo que fue poderosísima. Y no se pudo hacer porque murió Tierno Galván. Tierno Galván, entré en tanteos con él y estaba dispuesto a escuchar el asunto. Estaba de moda, todavía lo sigue siendo después, una pareja que se llama Cristo y su mujer, Jean-Marie. Cristo, el que envolvía el Bundestag, el puente de París, y Cristo, no lo he puesto aquí, pero ofreció al Ayuntamiento de Madrid en el año 80, sí, 80, ofreció cubrir de telas la Puerta de Alcalá. No las Cibeles, hubiese venido mejor a mí, la Puerta de Alcalá. Y hizo el proyecto, está el proyecto por ahí, si lo ponéis Cristo, veréis con CH, veréis que está la Puerta de Alcalá. Y el alcalde entonces, me hace que Álvaro de Manzano, pues dijo que no. Se perdió una ocasión de narices. Ahora Cristo ha envuelto, hace poco, el Arco de Triunfo de París, pero estuvo que interrumpir por el COVID. Entonces se murió Cristo y el Arco de Triunfo estuvo 15 días con la... En fin, aquí no entramos en la valoración de Cristo, que yo admiro mucho a él y su mujer con esas obras, pero lo que me importa es que yo, recordando a Cristo, recordando a la Puerta de Alcalá, recordando que el alcalde podía tener conexiones con él a través de un arquitecto que trabajaba con él, compañero, alumno mío, entonces, por lo menos que me recibiera, ¿no? Y luego hicimos unos planos de las Cibeles y una propuesta. La propuesta, ahora voy a explicar cuál era. Era delirante. ¿Veis esas gentes comiendo en 1906 el cocido aquí, en su latita? Algunos lo hemos visto, lo hemos visto en Toledo también. ¡Qué emoción! Entonces, de repente, esta imagen se me superpone con otra de Buckminster Fuller, el arquitecto americano, esta foto famosa, de los años 70, en que él propone
cubrir con una cúpula geodésica transparente Manhattan para aislarla. Da igual. Buckminster Fuller crea esto. Y esta imagen se me solapa con la de las Cibeles. Claro, ten en cuenta que estamos en la academia con los alumnos todavía, en ese momento, otra vez. O sea, que ahí se pensaba, se decía, se hablaba. Y entonces se me ocurre una idea genial. Hacer algo en las Cibeles. Que se llene de gente, como si esto fuese gente. Todas las Cibeles llenas de gente y yo voy a hacer un cocido en la fuente de las Cibeles. Fijaros, eso es el entierro de Tierno Galván. Me jodió el cocido. Pero esta gente venía al cocido, no lo sabía. Tú imaginaos esto. Aquí, las Cibeles, la pila, el pilón, en ebullición. Un amigo mío, ingeniero industrial, ya estaba con los planos preparados para hacer eso. Estaban los permisos preparados para el ayuntamiento. O sea, porque es un monumento. Entonces íbamos a hacer vaciar la pila y poner dentro una carcasa, de modo que a no tocar la piedra. Y en esa carcasa íbamos a poner el agua a hervir, con la resistencia. Entonces, este agua íbamos a hacer el cocido de las Cibeles, dentro del agua, dentro de la fuente, ¿lo veis? Y entonces las masas de mamíferos, de mamotretos alrededor. ¡Ah! Y entonces esta gente, nosotros Estefanillo estarían subidos en un helicóptero y daríamos las órdenes. Y con la bóveda de Buckminster Fuller cubriría toda la plaza y tendríamos todo lleno de luces y sonido. Y toda esa masa de gente, que por supuesto lo previmos bien, era poner pasarelas para que la gente, los autobuses pudieran pasar por debajo. Incluso habíamos previsto que se rompiera una pasarela para que se cayera la gente y murieran 280 personas. Y sería un cocido famosísimo en el mundo. Sin madre. Todo eso era el proyecto que podíamos haber hecho. He hecho otros un poquito menores, pero no hace caso a nadie. El caso es que me hizo ilusión porque todo esto te lleva a que decides que la flor, con eso vamos acabando ya, la flor del cocido sea el emblema de Madrid. He propuesto esto, ni puto caso a nadie, claro. Te siguen poniendo banderitas, qué tontería, ¿no? Está monumental. Entonces esto, imaginaos, en la primera foto que os puse, aquel hombre con el círculo, es un emblema del libro de Michael Mayer, de los años 1600 y pico, de un libro prodigioso de alquimia que se llama Atalanta Fugiens, la fuga de Atalanta. Atalanta, recordáis el mito de Atalanta y Hipómenes. Atalanta era una mujer bellísima que corría mucho y aquel que consiga vencer la carrera, aquel macho sería su marido, pero todos los demás serían sacrificados muertos. E Hipómenes se enamora de Atalanta y decide competir con ella, pero claro, Atalanta la supera. Entonces, no recuerdo qué diosa, Atenea, le da a Hipómenes la posibilidad de coger 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Entonces, con esas 3 manzanas, aplica una cosa que ahora sea prohibida inmediatamente, como 10 negritos de Agatha Christie, sería prohibida por los pensadores feministas, que él tira una manzana y entonces se parte el mito de que las mujeres, como son tan ambiciosas, cogen la manzana y entonces pierde un poco. Y entonces él gana la carrera y consigue casarse con ella. Pero lúbricos, Atalanta y él se entregan en el templo de Venus a una orgía sexual, cuando ve que está ahí con pudor. Y entonces la diosa Afrodita los castiga a convertirse en leones y a tirar del carro de la diosa Cibeles. Si me equivoco con algún dios, lo corregís. Entonces lo curioso del caso es que estos son 2 machos. Entonces, es un francés que hizo la escultura, no creo que. Entonces tiene gracia que ya hay una paradoja aquí. Ya estos, antes de tiempo, ya son macho-macho. O sea, ya no hay hembra-macho. Claro, si pones un león y una leona, la gente no lo hubiese entendido. Entonces, aquí estamos ante una diosa cuyos sacerdotes se castraban, se automutilaban para ser castos con ella. Entonces, imaginaos toda la gente en las Cibeles, todos los cocineros famosos, castrándose ante esto, porque nunca llegarán. Imaginaos a Ferran Adrià con todas esas tonterías de sifones, cosas maniáticas, de nitrógenos volantes, todas las cosas, de repente encontrarse topado con esta flor del cocido. La flor del cocido. Nadie. Entonces, cuando tienes esto, te atreves, y con esto acabamos ahora, con estas 2 diapositivas, te atreves a ir a Toledo, que ya estás viendo ahí. Y te enteras que a Toledo, en el año 2016, lo nombran capital de España.
de la gastronomía. Y yo, cándido de mí, me fui a las autoridades pertinentes a ofrecerles este mensaje sublime de hacer el cocido en Toledo, porque es un cocido realmente nacido en Toledo, aunque nazca en el Parnaso, pero es de Toledo. Entonces, si hubiésemos conseguido a Adolfo, no tengo contra nadie, no entienden nada, está el cocido de su madre, ya empezó. No salimos nunca de este atolladero. Entonces resulta que este cocido iba a ser un MacGuffin, una trampa, un trampantojo para convencer a alguien fundamental. Hablé con el marqués de Guiñón, que teníamos una buena relación, y le pregunté cómo podíamos hacer para hermanar Toledo y Reims, la capital de Champagne, porque Carlos Falcó, el marqués, había hermanado su aceite de Malpica de Tajo con no sé qué lugar de Italia. Y entonces me explicó los procedimientos. Había que hablar con la autoridad, con el alcalde. Bueno, él podía hablar, porque claro, el marqués, yo soy duque, entonces no llega. Entonces resulta que mi idea era ir a Reims con el cocido de oro. Porque ya os he comentado antes que yo pondría, y lo hemos hecho una vez, comer el cocido con 5 champanes. 5. Se puede hacer con más o con menos, pero con 5 está muy bien. Tenemos ya servidos la temperatura, eso que cuentan frío, para bastardos. Los 5 champanes, y tú vas alternando, y te das 5 púberes enóforas, como las canéforas de Rubén Darío, pero púberes enóforas, que son las portadoras del vino, púberes, no marranas, que te van sirviendo el champán según tu gesto, levantar las cejas. Entonces vas bebiendo el champán y vas comiendo según la música. Bueno, si alguna vez en vuestra vida podéis hacer eso, comprenderéis la verdad de lo que estoy contando. Entonces en ese momento quise potenciar esa imagen en Toledo. Regalar a Toledo no fuese la capital gastronómica de España, se fue la capital gastronómica del mundo. Estaba chupado. Sobre todo que salía gratis. Bueno, hablé con alguien, no quiero decir con quién, mejor no mencionarlo, no entendió nada. Y cuando le expliqué que yo quería ir a Reims, me comprendo que me pagasen el viaje, tampoco quiero... Pero ibas a Reims, en Reims tengo contactos, me salió gratis la estancia. A ver, íbamos a Reims con el cocido, para maridarlo con el champán. Y luego los de Reims vendían aquí para maridar el champán con el cocido. Parecía una tontería, pero hermanábamos. Pero entonces cuando le dije la explicación a la persona esta, es cuando no entendió nada. Eso parece lógico, ¿no? No, vamos a ir a Reims a explicarles cómo se bebe champán. Y luego volvamos a Toledo a explicarles cómo se come el cocido. ¿No lo entendió? Y ahí se acabó nuestra conversación. Me mandó a la porra casi. Entonces, digo, pero esta mujer no entiende nada. O sea, ¿tú crees que vas a ir con tu cocido a Reims? Es que el cocido se come así. Te mandan a la porra. Y si vienes aquí con el champán, te mandan a la porra porque están tomando cava de no sé dónde de Toledo. Entonces, esto es un imposible ontológico. Y yo lo iba a transformar en un posible, digamos, topológico, la cinta de Moebius. Y vamos a repetir todo en el ambiente. Tú vas a comer cocido en Toledo tomando champán. Y aquí hablé con esta persona muy simpática en Madrid, en que me dijo, te voy a poner en contacto. Pero vi este anuncio y tal. No me acuerdo, muy simpático, me puso en contacto, o sea, no tenía culpa de nada, pero eso demuestra que yo me lo tomé en serio. Y la última foto, taxi, Reims. Esta foto la he puesto antes de venir a la charla. Yo no sé manejar los aparatos para hacer montajes de fotos. Tengo un amigo que lo hace, pero él no estaba. Entonces, es que imaginaos esto, el rosetón de la Catedral de Reims con el cocido. Lo tengo con la paella París, Notre Dame. No quería Notre Dame, lo tengo hace años. Entonces es impresionante pensar que tú estás con el cocido de esto y todo el mundo que está en la iglesia tiene su nuca cuando está el sol, aparece la bola, se le pone la coronilla al cura, pues, o sea, y los garbanzos repartidos por todas las... Bueno, es algo prodigioso. Entonces yo quería que Reims, con un transparente, hiciese ese homenaje al cocido. Yo sé que en Francia, si lo manejo bien, lo hacen. Con tal de no pasar por paletos, son capaces de todo. En cambio, el español de Toledo, y no lo toméis a mal, porque yo vivo aquí, siguen aquí el precepto de nuestro querido filósofo José Ortega y Gasset, que decía que el español no solamente es ignorante, sino que le gusta hacer alarde de su ignorancia. No entiendo esto, además me la soda. Entonces, de repente, yo sé que esto, para un francés, es justo lo contrario. Le aplicas el método mayéutico y el francés acaba confesando que quiere poner, por supuesto, el cocido. Hombre, te diría, hombre, puedo poner un pot-au-feu. Bueno, pues depende cómo elegiríamos el juego, tendríamos esta imagen. Y entonces ya teníamos en Reims el cocido en la consagración.
Y ese momento genial de la historia de la humanidad lo llevamos a Toledo. Y ahora es la última foto y es la propuesta que yo hice. Entonces, imaginaos esto, fotografía mundial. Por supuesto la podemos poner en Alcázar, que estamos ahora, pero comprendo que la catedral, con esto, la consagración perfecta. Esta última imagen, con esta imagen cierro este camino de arquetipos, de símbolos y de geometrías enfrente del gusto de la opinión y la tradición. Con esto, esta flor del cocido, la tengo también de noche, la foto. Queda muy bonita de noche. Te imagínate, todo el mundo lo veo, te levantas a mear y ves aquí. ¡Oh! Es genial. A las 3 de la tarde. Y esto es la charla. Muchas gracias. Gracias.